Pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que ha sido muy controversial, que es de preocupación para tanto para las empresas como para los empleados, el decir, bueno, ¿cómo puedo manejar mejor mis finanzas? ¿Qué puedo hacer ante este problema incluso mundial en cuanto a la economía? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la agenda del día. Yo quiero comentarles que en realidad vamos a ver estos 3 puntos y la idea es también dejar un espacio a sus preguntas, inquietudes. Al final vamos a dejar unos 10, 15 minutitos para que podamos hablar de esto. Y la idea también es que ustedes puedan conocer cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, qué dicen los clientes en general en distintas regiones y el enfoque que podríamos darlo. Después vamos a aterrizarlo un poquito a la realidad que está sucediendo en Perú y las alternativas específicamente de qué hacer o qué podríamos ver de bienestar financiero ante los aumentos de salario que se aproximan y que evidentemente esto es algo del día a día que se tiene que manejar tanto de recursos humanos, gestión humana, un tema de finanzas y nómina. Entonces, pues es algo de preocupación para las empresas. Evidentemente, Perú también está en este foco y ya vamos a ver también por qué. Y finalmente, darles algunas recomendaciones para que ustedes puedan hacer algo al respecto, para que puedan tomar acción. Y bueno, sin más, comenzamos. Yo les pido y les recomiendo que pues este ratito que vamos a estar juntos, traten de quitar distractores. Si estás en casa, ponte en un lugar en donde haya un poquito más de silencio. Si estás en la oficina, puedes estar en un lugar en donde puedas poner atención. Y bueno, finalmente uno de los distractores más fuertes puede ser estar leyendo el correo electrónico o estar haciendo algo al tiempo. Yo te sugiero, te recomiendo que en este tiempo puedas estar acá presente lo más posible para que te puedas llevar la información de manera oportuna y completa, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces, ¿qué está pasando actualmente en el mundo? ¿Qué es lo que vemos desde Marsh & McLennan Companies y a nivel global? ¿Qué es lo que están pensando nuestros clientes? ¿Qué les preocupa y qué les preocupa a sus empleados? Bueno, el primer punto es un tema de policrisis, es decir, que hay veces que si yo me enfoco solamente en cómo enfrentar este tema, por ejemplo, de clima organizacional interno en mi empresa, pues porque hay un tema social que tengo que empezar a revisar, pues entonces levantan la mano por el otro lado y les dicen, mira, lo que pasa es que estás contaminando mucho y hay que empezar a revisar este tema del medio ambiente. Entonces, por el otro lado también tengo medio ambiente y por el otro lado también tengo otro tema y es diversidad e inclusión. Y entonces necesito empezar a revisar cómo le voy a pagar a las mujeres. Puedo revisar cuántas mujeres tengo en mi organización y si es algo equilibrado. Si tengo personas que vienen de otros países a trabajar en mi empresa, ¿cómo manejo esa parte de los expatriados? En fin, muchos problemas al mismo tiempo que a esto nosotros le llamamos policrisis, es decir, que hay muchos frentes a los cuales atacar y otro que es pues un factor muy importante que está en estos top 5 es el cambio climático. El cambio climático ha sido parte del Global Talent Trend y de Risk Report en nuestros distintos foros, en donde hoy en día las empresas están preocupadas por el cambio climático. Ya empieza a ser una exigencia también de nuestros gobiernos y también revisamos que es frecuente que los CEOs y los CFOs estén hablando de este tema porque ya no nada más es que yo cuide el medio ambiente y que yo esté pendiente del cambio climático y que esté preocupado por eso, sino que además necesito empezar a hacer políticas
dentro de mi organización para que la persona a la que yo voy a contratar, que es mi proveedor, el proveedor también tiene que cumplir con ciertos parámetros de huella de carbono y este tipo de cosas para que el impacto que yo genero desde mi empresa, pues hay una cadena detrás. Entonces, yo no puedo solo hacerme cargo de lo mío sin estar revisando quién es mi proveedor y el impacto climático que puede estar haciendo en la sociedad ese proveedor. Entonces, si yo soy proveedor, yo tengo que cuidarme de cómo está impactando mi huella de carbono para que las empresas multinacionales también estén interesadas en contratarme. Y por otro lado, yo tengo que hacer un trabajo interno simplemente por conciencia social. Entonces, ese es otro tema. Y la polarización social. Cada vez vemos que tenemos generaciones que incluso piensan distinto, ¿no? De una u otra manera. Y vemos también que es disruptivo. Es decir, las generaciones que hoy tienen 50 años piensan muy distinto de la manera de frente al trabajo que una persona que tiene hoy 20 años. Entonces, si una persona creía que podía hacer una carrera en una sola empresa e ir creciendo, tener una estabilidad y tener incluso antigüedad para la pensión, hoy en día eso ya no se ve. Entonces, esa polarización también se ve en este tema y también, pues, obviamente, en el tema de inclusión, ¿no? Está este tema de la polarización social, ¿no? Y además hay un tema importantísimo y es que hoy nos estamos enfrentando a un tema de tecnología que hace que esa polarización social sea mucho más fácil de acceso. Es decir, una empresa en Estados Unidos puede contratar fácilmente a una persona que está sentada en Argentina, en Colombia o en Perú, que le trabaja de manera remota para un tema en sistemas y le pagan en dólares. Entonces, ¿cómo yo voy a combatir con eso y cómo voy a hacer frente a esa polarización social en donde las empresas hoy en día pueden tener y pueden trabajar con quien sea a través de Internet, simplemente en un tema horario, pero podemos hacerlo hoy en día? Entonces, hoy también ese es un foco de atención. Y el cuarto punto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, definitivamente. Ya no nada más es un tema de tecnología, es un tema de inteligencia artificial en donde obviamente hay empresas en donde están levantando la mano para decir cómo puedo hacer mis procesos más fáciles, más sencillos, más óptimos, pero también ahí viene un riesgo que es muy estudiado por Marsh McLennan, en donde nosotros podemos revisar que hay una enorme tendencia a revisar los riesgos que existen a nivel cibernético por la inteligencia artificial. Es decir, hoy en día ya hay doctores que están sentados en Miami operando a una persona que está en Alemania de manera virtual. Esa inteligencia artificial tiene un riesgo cibernético porque además pone en riesgo la vida de una persona y eso es importantísimo que lo podamos poner aquí. Y eso solo es un ejemplo y es un ejemplo en medicina, pero hay inteligencia artificial hoy por hoy en muchas cosas, incluso en la contratación del personal. ¿Cómo podemos estar seguros que la persona a la que le estamos haciendo el examen verdaderamente es o que no está haciendo un tema distinto gracias a la tecnología? Entonces, hoy en día existe también esa inteligencia artificial en donde podemos bloquear ciertas cosas a nuestro favor, ¿no? Aquí les dejo algunas de las frases que hoy en día son parte de las preocupaciones de nuestros clientes, ¿no? Es un tema de inflación, es un tema económico, de las capacidades de nuestra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así está el mundo hoy. Esta es la fotografía y esta es la tendencia en donde nos dicen, yo estoy preocupado por eso. Y yo quiero hacer zoom en una de estas preocupaciones, porque si se dieron cuenta, hablamos del tema de policrisis, el tema social, y entonces aquí viene algo que nosotros, el que es más conocido como ESG, en donde
La E es environmental, es decir, la parte del ambiente, del cuidado del planeta, el cambio climático, todo lo que estábamos viendo hace un momento, en donde es importante poner atención. La S es la parte social, en donde yo tengo que poner atención en cómo estoy impactando a mi sociedad, en cómo ayudo a mi sociedad, en cómo soy esa parte en la que aporto. Y también esa parte social también es interna. La G es governance, es la parte de cómo voy a hacer la parte de gobernanza para que eso funcione. Y entonces esto es de manera transversal y hay que trabajar en estas tres siglas de ESG de manera muy proactiva. Ahora, si hacemos un zoom en la S, en la parte social, hay tres componentes principales en donde primero está la parte de consumidores, ¿no? El usuario final, en donde el objetivo principal es pues incrementar el nivel de vida, tener bienestar y ese cuidado y autocuidado. Después está la parte social, que me voy al último punto, en donde están las comunidades, en el ser inclusivo, en ser sostenible, ¿vale? Pero finalmente hay una parte que hay que mirar adentro. Y eso le pasa a muchas empresas. Por ejemplo, yo empiezo a tener cuidado de mis clientes, ¿no? Y les pasa mucho al sector financiero, yo no sé si por acá nos acompaña alguien del sector financiero, en donde yo puedo tener incluso programas de bienestar financiero para mis clientes, para mis usuarios finales, pero cuando yo miro dentro de la casa, a lo mejor no estoy teniendo un tema de capacitación interno para el manejo de las finanzas personales de mi personal, de mis trabajadores. Y es ahí en donde viene la parte social que dice capital humano. Y aquí viene un tema en un objetivo muy específico que se llama trabajo digno. El trabajo digno hoy por hoy en las empresas está siendo parte de las conversaciones en las mesas y juntas directivas porque el trabajo digno ya no solamente es cuáles son mis beneficios, cuánto estoy ganando, porque hoy la competencia, como les decía, ya tú puedes trabajar para una empresa de manera virtual en muchos lados. ¿Cómo está siendo nuestro trabajo digno? ¿Qué es el trabajo digno? ¿Qué significa? Que simplemente me pagues más, que tenga mejores beneficios, que estés al cuidado también de mi familia, que sea un ambiente laboral correcto, que mi salario emocional, que eso que no es tangible, también esté en un buen nivel. ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cuál es ese trabajo digno? ¿Cuál es ese reto que nosotros podemos empezar a tener? Entonces, partiendo de este tema y hablando de esto, quiero hacer un hincapié y empezar a revisar qué es lo que pasa en Perú hoy en día con la parte de la economía y voy a hacer pues énfasis sobre todo en la inflación, pues porque de esto se trata justamente esta charla. Entonces, en la inflación de Perú, ¿cómo se ha venido comportando? Y entonces yo te pongo aquí una gráfica del comportamiento de la inflación en Perú desde el 2015. En el 2015 lo vemos en 3.5, después 3 puntos, casi 6, ¿no? Pasó a 59, luego baja a 2, en el 2018 está muy bajito, vamos muy bien, ahí va, pero de repente hay un repunte tremendo en el 2022. Es la tasa más alta en Perú en los últimos años. Entonces, cuando nosotros vemos una tasa que se dispara de esa forma, obviamente hay que hacer también una pausa y revisar qué está pasando en el tema político, qué está pasando en el tema interno en Perú, ¿cierto? Porque sabemos que ha habido este cambio político y hay ciertas diferencias. También está el reflejo de la pandemia, ¿no? En donde da el coletazo también. Es un tema también de precios a nivel global. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo aterrizamos a nuestra vida y cuando vemos la proyección para el 2023, también se espera que no baje a menos del 3. Está casi en 5.9, en 5.7. Entonces,
cuando nosotros vemos que esa es la situación actual de Perú, nosotros tenemos que hacer una mirada a nuestras empresas. Y como Mercer, como Marsh, como esta compañía Marsh McLennan Companies de la que fuimos parte para hacer este Marsh College, nosotros queremos decirles, miren, hay una situación importante que están pasando hoy en día las empresas. Y es que tú, por un lado, puedes tener un presupuesto para el incremento salarial, ¿no? Voy a poner ese ejemplo así. Tú tienes un presupuesto para el incremento salarial y tú podrías tener ese presupuesto en un 4%, como venía en el 2021. Pero si ese presupuesto en realidad no podría funcionar porque la misma inflación está en 7.87, entonces se me descuadra mi presupuesto. Probablemente no le puedo dar todo el incremento a mis empleados por la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación significa que con los $200 que yo tenía en la cartera, ya no me alcanza para comprar lo mismo. Entonces, si no me alcanza para comprar lo mismo, yo esperaría que al menos mi salario suba de la misma forma para que yo pueda pagar la renta de mi casa, el mercado, el automóvil. Y te voy a decir un secreto. La inflación que nos reflejan en esta tabla es la gubernamental. Esta inflación se basa en la tasa de canasta básica del Perú. ¿Qué es esto? Significa que ellos revisan los precios al consumidor en general y sacan un promedio, pero hay que revisar qué está ahí adentro. Porque comprarte una nueva televisión no está en esa inflación. Comprarte un nuevo celular no es parte de ese paquete. Y los ciudadanos comunes y corrientes sí tenemos esos gastos, sí compramos esas cosas. Entonces, tenemos que revisar el precio de la gasolina, el precio de los productos que compramos en el extranjero. Si tú te compras un cereal que viene del extranjero, eso no está medido ahí porque viene de externo. Entonces, en realidad le cuesta mucho más a la gente de lo que verdaderamente dice la inflación. El nivel de vida te va a costar más. Si yo estoy acostumbrado a tener un estilo de vida en específico, pues entonces ahora el tener el mismo estilo de vida me va a costar más caro. Ahora, ¿eso me hace más pobre? Y quiero hacer ahí una pausa, porque el tener o no tener depende mucho de nuestra administración. Y voy a ir haciendo un poco de pausa en estos temas y lo vamos a ver en un momentito, pero yo quisiera decirte, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de aumentar los salarios, de acomodarse a la inflación? ¿Cuál es el objetivo principal? Entonces, el objetivo principal, y es un esfuerzo tremendo que hace la compañía por hacer algo así, es ayudarle al empleado a que el trancazo que le da el golpe de la inflación no sea tan fuerte. Ese golpe, voy a poner aquí un ejemplo para que sea más claro, y que realmente el objetivo es que cuando yo te ayudo subiéndote un poquito de la inflación, pues que en realidad tú puedas tener el mismo nivel de vida. En realidad ni siquiera te estoy dando más, te estoy acomodando exacto. O sea, si yo te subo el 7.87, es porque te estoy pagando lo mismo. Sin embargo, en la cartera de la empresa no se siente lo mismo, porque yo no tenía un presupuesto tan alto para subir estos números. Probablemente estoy pensando en qué voy a hacer el próximo enero. Y quiero que piensen en eso si ustedes tienen esta responsabilidad. Y voy a poner este ejemplo con una empresa. Supongamos que tiene 1000 empleados, ¿vale? Una empresa no demasiado grande, no demasiado pequeña. Es una empresa con 1000 empleados. Y pongo estos números simplemente porque es mucho más fácil hacer el cálculo matemático de esa forma. Y vamos a poner un ejemplo en donde el promedio de estos 1000 empleados ganan aproximadamente $1000 mensuales, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo subo
la inflación. Si yo incremento en $78 a cada persona, si yo tengo 1,000 empleados, pues esto le va a costar a la compañía $78,000. $78,700 para ser exactos. Para subir todo esto es un esfuerzo tremendo. Si lo vemos a nivel compañía, subir y ponerle de la cartera casi $80,000 solamente para que los empleados puedan alcanzar el mismo nivel es un esfuerzo tremendo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿qué pasa de cara del empleado? O sea, el empleado ya no recibe $1,000, ahora va a recibir $1,078. ¿Qué hace con esos 78? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría por acá? Te voy a decir una respuesta inmediata y me dicen acá por el chat, porque si necesitan participar o decirme alguna cosa, se vale que levanten la mano o que pongan acá el chat. El empleado, lo más seguro es que se quede exactamente igual que como estaba. Se lo va a gastar igual. Es más, como la inflación está tremenda, pues a lo mejor le alcanza exactamente para lo mismo y cada mes va a quedar en la misma posición. Va a quedar en ceros. Ahora, hay muchas empresas que no tenían el presupuesto de los casi $80,000 para hacer los aumentos. Entonces, yo tengo que ser estratégicamente inteligente para saber cómo lo muevo, en dónde lo pongo, qué beneficios les pongo a mis empleados, porque esto es un tema del incremento salarial. Esto es un tema de qué hago con la inflación que está aquí de frente y encima, pues a lo mejor no tenía el presupuesto para hacerlo, a lo mejor sí, qué bueno, genial. ¿Y qué pasa en la vida de tus empleados? Hay que ver un poquito más allá y ser ese gestor de cambio y decir, ¿y yo para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué le estoy poniendo todas las canicas? Para que él, después de 2 meses, se le olvidó que hubo un ajuste y que hicimos un esfuerzo tremendo para que pudiera tener al menos la inflación y se gasta igual y sigue igual de endeudado. Ahora, ¿qué pasaría si al empleado no le aumentas solo la inflación? Si le das el 10% de aumento, es más, voy a ser exagerada. ¿Qué pasaría si a este empleado, en vez de ganar $1,000, ganara $2,000? ¿Qué pasaría en sus finanzas personales? La felicidad de ganar el doble le duraría unos meses, pero te voy a decir que es lo más seguro que haga. Va a cambiar a sus chiquis del colegio y van a ir a uno más caro. Cambia de casa a uno en donde le cuesta más caro. Cambia de automóvil. Cambia de ropa. Cambia su estilo de vida. Pero finalmente él tiene la tendencia y el hábito de gastarse todo lo que le llega. ¿Se han puesto a pensar en eso? A lo mejor le damos el doble y de todas formas sigue endeudado. A lo mejor no, pero lo sabemos. Sabemos cuál es el comportamiento de nuestra gente con su bienestar financiero personal. Entonces, ¿cuál es una alternativa a estos incrementos salariales? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues el mismo título de esta charla les dice que podríamos hacer un ajuste distinto, pensando en el objetivo principal que es ayudar al empleado, que es ponerle realmente algo que le sirva y que le impacte de manera personal. Porque si yo no sé administrar $1,000, no voy a saber administrar 1,080, ni 2,000, ni 4,000. No importa si eres el gerente, el director, el operativo, el de administración. Si tú no sabes cómo administrar lo que tienes, no importa si ganas más, de todas formas va a ser el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasaría si la inflación está en 7.8 y lo podemos subir al 5.87, es decir, lo separamos, incrementamos
incrementamos en un 5.8 y el otro 2% se lo metemos a un programa de bienestar financiero en donde le enseñamos a la gente cómo hacer uso inteligente de los recursos que tengan poquitos o tengan muchos, pero que te alcance para todo. Entonces, con un programa, ese 2% hace que la compañía se esté gastando lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque en los incrementos le pongo $58,000 y en la capacitación 20. Y finalmente estoy teniendo los mismos 78. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que impactas verdaderamente a la vida de la persona y le ayudas a que le alcance para todo, a que verdaderamente sepa cómo administrarlo, que no tenga tantas deudas, a que baje su estrés financiero, pues porque eso es una preocupación latente hoy en día. Ahora, ¿por qué no sabemos hacer esto? ¿Por qué no es intuitivo y por qué las empresas hoy en día se tienen que preocupar por esta parte social interna de tener un trabajo digno? ¿Qué es un trabajo digno? ¿Ganar mejor o ganar y que yo sepa administrarlo y que me alcance bien para mis necesidades básicas, para que yo pueda viajar, para que yo pueda estar un tiempo con mi familia, que tenga tiempos de descanso? O que yo esté estresado, pues porque nadie me enseñó cómo manejar el dinero y estoy metido en un montón de deudas y finalmente no importa si me cambio de empresa a una u otra, no encuentro cuál es la solución. Esto definitivamente es parte de la S en ESG y es parte de tener una mirada interna a nuestros colaboradores para ayudarles a tener un trabajo digno. Y entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Y yo te lo hablo como mexicana, viviendo en Colombia, dando y ayudando a muchas personas en Latinoamérica, desde Argentina, Panamá, Uruguay, en Perú, en Colombia, en donde nosotros estamos viendo una mirada general de qué está pasando en Latinoamérica, en Centroamérica, en donde tenemos estas mismas circunstancias. Y yo quiero que me acompañes uno por uno a ver estos malestares financieros, a ver si te suenan en tu comunidad, en la gente cercana a ti, en tu propia vida. Y es que, número uno, a veces queda mucho mes al final del gasto. Como nadie nos enseñó cómo funcionaba esto, yo empiezo con mi primer empleo y entonces me empiezo a emocionar y cuando ya viene la fecha de pago, me queda mucho mes, me quedan muchos días todavía y yo ya me lo gasté y yo tengo que estar apretado. Y cuando entonces le dices a una persona, oye, ven, vamos al cine y es, no sé, si el día de pago es el 15 de mes y tú le dices que vamos al cine el día 10, te dicen, oye, espérame 5 días que todavía no me pagan. ¿Les suena familiar? ¿Les pasa eso? ¿Saben si le pasa a sus colaboradores? A los trabajadores con los que ustedes se codean, con los que ustedes están, a lo mejor están ahogados en este malestar. No saben en qué gastamos. No tenemos un presupuesto, no llevamos una línea clara de saber en dónde se me está yendo mi dinero, en dónde podría yo reducir. No nos enseñaron cómo usar las tarjetas de crédito, así que, pues cuando una persona en un centro comercial me ofrece una tarjeta en donde no tengo ni que ver mi historial y que no tiene que ver tanta cosa, sino solamente con mi credencial, pues yo tomo la tarjeta y yo me imagino que ahora tengo más plata porque es como una extensión de mi sueldo. Y entonces hay personas, yo quiero que hagan ese sondeo con las personas cercanas a ustedes. Tú dile, ¿cuánto es tu capacidad de compra? Y ellos automáticamente dicen, este es mi salario más el bono que tengo en la tarjeta de crédito. No, amigo, es que lo que tienes en la tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo. Y como no lo sabemos usar, entonces yo voy y digo, híjole, me encantaría tener, no sé, una nueva consola de videojuegos para mi hijo, para mí, porque viene Navidad, por lo que tú quieras. Y lo voy a pagar a meses sin intereses. Entonces,
yo la compro, ya tengo la consola, ya tengo esa satisfacción de haberla comprado, de usarla, y todavía me faltan 24 meses para pagarla. De otra manera, a lo mejor no podría obtener la consola. Pero si yo me faltan 24, entonces ahora voy y compro otra cosa. Y voy y compro otra cosa. Y resulta que mi mensualidad para pago de tarjeta puede estar alcanzando el 50% de mi salario mensual. Y ahí empieza un problema para mi vida. Y es un malestar gigante porque yo ya tengo las cosas que deseaba y me cae mal. Es un malestar horrible tener que estar pagando mucho tiempo por ese beneficio, por eso que yo ya compré. Y además, mi pago mensual ya está muy alto. ¿Qué pasa? Pues que no pago la totalidad de mi cuota. Y como no lo pago completo, entonces empieza a inflarse los intereses. ¿Les suena familiar? ¿Ustedes conocen a alguien que haya caído en este error? ¿Por qué pasa? Es que nosotros podríamos prevenir que esto suceda con nuestros colaboradores. Porque si nosotros sabemos y les enseñamos cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo funciona tener un presupuesto personal, entonces puede ser que evitemos de manera radical que ellos caigan en estos errores que son muy conocidos, pero que pocas personas se ponen a estudiarlo. Ahora, si nosotros ayudamos a nuestros empleados a que tengan este beneficio de saber y conocer cómo funciona el dinero, cómo funcionan las tarjetas, cómo funciona la deuda, las tasas de interés, entonces hay algo que también podemos estarles ayudando y es que les evitamos que el banco les esté llame y llame y llame y llame para cobrar. Ustedes se han puesto a pensar eso, que a lo mejor hay uno de estos empleados que tiene una deuda tremenda, está trabajando feliz y de repente le llaman, le cambia el semblante, se pone en malas, no sabe qué hacer, no le puede contestar porque no tiene idea de qué decirle, porque no le puede pagar, pero ya se le fue la fecha de pago. Y eso es angustiante. Y eso quita mucho tiempo y quita concentración en nuestro trabajo por estar preocupado por eso. ¿Qué pasa? Pues no sabemos llevar un presupuesto personal. Nadie nos enseñó cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un extra? ¿Qué pasa cuando yo tengo la posibilidad de tener un poquito más en el mes? Pues como yo estoy arrastrando la cobija, vienen los problemas. Ahora, yo estoy poniendo un caso catastrófico de una persona que no sabe cómo manejar sus finanzas. A lo mejor hay gente que sí, que ahorra, que lleva un presupuesto, pero también pasa que no sé en dónde invertir. Yo tengo mis ahorros, pero alguien me dijo que debería yo de invertir en tal portafolio o en criptomonedas o en que, no sé, que Chuchito Pérez me dijo que debería de ponerlo allá y entonces yo empiezo a invertir en cosas riesgosas, incluso en instituciones financieras. Porque si yo no conozco qué hay detrás del portafolio, cómo funciona y dónde está el riesgo de mi dinero, pues es muy fácil que me engañen. Hay personas que invierten pensando que su dinero no tiene riesgo. Y eso es imposible. Siempre una inversión tiene riesgo. ¿Qué pasa después de muchos años en donde yo vengo teniendo estos malestares financieros y estos hábitos incorrectos con las finanzas? Pues llega un momento en donde cuando me voy a pensionar no es suficiente. Y ustedes pónganse a pensar, ¿cómo están las pensiones en Perú? ¿Alcanza? Si cuando tú te jubilas puedes tener el mismo estilo de vida que tienes actualmente, ¿y podrías ganar incluso más de lo que ganas actualmente? No, vas a ganar menos de lo que eres como empleado. Y entonces eso produce que los empleados quieran seguir trabajando por más tiempo en las compañías y no se dé el plan de sucesión correcto. Estos malestares le pegan a la empresa. Que las personas que trabajan con nosotros no sepan utilizar de manera correcta su salario, le pega a la empresa finalmente, incluso en sus utilidades. Ahora, ¿qué pasa después de los malestares? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pues sí, pero ¿qué más podría pasar? Hay consecuencias.
Hay consecuencias de estrés. El estrés causado por una mala administración financiera es la más común. La gente se preocupa y tiene ansiedad por temas de dinero, problemas familiares, porque si yo estoy angustiado por dinero, porque no puedo pagar la tarjeta, porque estoy endeudado con no sé quién, porque no sé dónde invertir, porque me chamaquearon cuando invertí en una cosa y resulta que me robaron o que perdí mi inversión, pues obviamente esa carga yo la traigo aquí, la cargo y la desahogo con mis familia, con mis familiares. La repercusión más fuerte cae en los hijos. Cuando yo no sé administrar mi dinero, cuando yo no sé cómo funciona, pues a lo mejor pues no sé, podría yo tener un hijo, ¿no? Con diferentes parejas y eso también afecta en mi calidad, ¿no? En la manera en la que le ofrezco una cosa u otro a mis hijos, la relación con la pareja con la que tengo, que si eres mujer, pues si te pasa la pensión o no del hijo, que si te pasa, que no. Ese tipo de cosas son consecuencias que vienen de este caudal de la administración financiera. Esto se traduce también en falta de sueño, en falta de creatividad. Ustedes como empresa, ¿no les gustaría tener empleados que están enfocados, que son creativos, que se salen de la caja para crear, para pensar en los clientes, que dan un mejor servicio, que están contentos? Ese es un trabajo digno. O que están tan preocupados por qué va a pasar el siguiente mes, porque ya no tengo plata, porque me quedé corta, pues para la siguiente fecha de pago. Y entonces estoy muy concentrado en mi cabina, en mi cuadrito, y solamente hago lo que tengo que hacer en este día y no me pidan más, no puedo hacer más y no me salgo de la caja para crear. Eso finalmente se vuelve una frustración, porque no puedo seguir mis sueños, porque no puedo ir más allá, porque si me quiero ir a Disney con mi familia no me alcanza. Y a lo mejor no quieres ir pues a lo mejor nunca han ido ni siquiera a conocer el mismo Perú. ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Cuántas personas dentro de tu colaboración no conocen las cosas emblemáticas como Machu Picchu en Perú? Porque dejaron de soñar, porque pensaron que ya no les iba a alcanzar. Eso contrae enfermedades a la larga. Malas decisiones una tras otra, una insatisfacción tremenda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y quiero terminar con esto para pasar también a un tema de preguntas y si tienen algún comentario. ¿Qué pasa después de toda esta reflexión y de decir, esto es lo que está sucediendo, este es el dolor fuerte que está pasando en mi compañía? ¿Valdrá la pena que en vez de que yo les dé este gran aumento, mejor les ayudo a saber cómo manejar esto? ¿Cómo manejar los malestares financieros? Les ayudo a manejar sus finanzas para que no tengan estas consecuencias y así nos ayudamos todos en una manera de solidaridad, de tener ese trabajo digno, de pensar no solo en nuestros clientes, sino en nuestros colaboradores, siendo un gestor de cambio. Es que esa es la idea. No podemos esperar que todo venga de afuera. Nosotros tenemos que ser el cambio y está en nosotros proponer este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros colaboradores cuando se retiren se vayan felices porque crearon patrimonio, porque tuvieron una pensión suficiente y porque además en el transcurso de su vida pudieron trabajar de manera digna, aportando a sus familias, aportando a sus sueños y que verdaderamente podamos construir una sociedad responsable? Porque ¿de quién es responsabilidad manejar tus finanzas? De cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero hoy vivimos en una sociedad, en Latinoamérica en general, en donde a mí me gusta echarle la culpa a otras personas. Si yo le echo la culpa a que nosotros fuimos conquistados y entonces por eso nos saquearon y por eso estamos como estamos, y luego también le echo la culpa al gobierno, el anterior, el presente o al quien esté en turno,
Yo le puedo echar la culpa al gobierno, que no hicieron las leyes correctas, que por eso no me alcanza para mi pensión, que por eso hay inseguridad, que por eso yo tengo miedo de salir a la calle. Yo le puedo echar la culpa a quien sea. Le puedo echar la culpa a la guerra que está del otro lado del mundo y que por eso los precios cambian. Pero si yo le echo la culpa a los demás, le echo la culpa a mi empresa, pues que es que esta vez no me aumentaron, porque es que ahora hay 1000 excusas. Para eso somos muy buenos los latinos, para decir por qué no. Pero cuando nos toca hacernos responsables y cuando nos toca hacer conciencia de decir, está en mi cancha construirme, educarme y hacer algo por mí, entonces vienen las soluciones. Es ahí en donde se nos abre el panorama y empieza a haber abundancia en nuestra vida, porque pensar con excusas es pensar con escasez. ¿Qué debería de tener un programa de bienestar financiero? Después de toda esta charla que te estoy dando lo ideal es que tengan un programa de bienestar financiero en todas las empresas. Es lo que debería de suceder. Porque si no nos lo enseñan en la casa y no nos lo enseñan en la escuela ni en la universidad, pues al menos cuando yo entro a trabajar, que me digan esto cómo funciona. Me están pagando una plata que se me va como agua. Entonces, el primer punto que ustedes deben buscar en un programa de bienestar financiero, si es que lo llegan a implementar, el primer punto es concientizar. Es que la gente abra los ojos, que sepa dónde está parada, que revise cuál es su situación. ¿Para qué? Para que al darle esa información útil y oportuna, cuando ellos, porque no me sirve de nada que tú me des una información cuando yo ya tengo casi 60 años y me hables de mi pensión. Ya es muy tarde, no tengo oportunidad de reacción, pero si tú me hablas de cómo puedo utilizar mi dinero para crear un fondo, para que cuando yo tenga 60 años pueda jubilarme, entonces me estás dando información útil. Cuando tú me das esa información cuando yo tengo 25 años, yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo para hacer un hábito y para hacer un movimiento financiero inteligente que me permita no depender del gobierno, no depender de mi empresa, depender de mis propias decisiones y de vivir de lo que yo construí. ¿Qué pasa cuando yo construyo patrimonio? ¿Qué pasa cuando yo construyo buenos hábitos? Disminuyo mi estrés. ¿Y sabes qué? Además de disminuir el estrés, subo mi autoestima, porque yo me siento inteligente, me siento útil, me siento fuerte cuando yo tengo dinero en mi bolsillo. Y piénsalo de manera personal si alguna vez te ha pasado, que cuando estamos en las vacas flacas tremendas, te sientes un poco inseguro en la sociedad, en qué decidir, en qué decir, en cómo reaccionar. Pero cuando yo puedo tener un colchón, no sé, imagínate que tengas ahorrados $200,000, ahí los tienes, tú los ves. Tú dices, bueno, aunque me pase, no sé, se me pincha una llanta, se me poncha la llanta, entonces, pues yo sé cómo reaccionar y estoy tranquilo porque mi nivel de estrés va a ser menor porque yo me siento inteligente y yo soy buen administrador de mi dinero. ¿Qué pasa cuando eres buen administrador del dinero? La vida, Dios, los gobiernos, incluso las empresas, te empiezan a dar más. Y eso es lo que pasa con piénsenlo de esa forma. ¿Qué pasa con nuestros gerentes, nuestros directores? Cuando ellos administran bien el presupuesto que tienen, fíjense si no, y administran bien a las personas que tienen, les dan mayor responsabilidad. Y esa es la manera en la que una persona llega a ser director en una empresa. Cuando empieza a asumir responsabilidad y cumple el reto. Le ponen más responsabilidad y lleva el reto. Así pasa en las finanzas. Si a ti te dan la responsabilidad de administrar $1,000 y no tienes idea de qué hacer con ellos, pues la vida no te va a dar 2,000, ni te va a dar 5,000 para que los administres, porque no supiste qué hacer con 1,000. Entonces, cuando nosotros entramos en ese mundo, vemos que se vuelven más productivos, ¿no? Que también nuestros empleados pueden subir la rentabilidad y la productividad, pues porque yo ya no estoy
pensando solamente en cómo administro mi propio dinero, sino en cómo le doy más a la empresa, qué podemos hacer, productos nuevos, y empiezo a ver por fuera, porque yo estoy seguro de mí. ¿Y qué es esto? La parte importante de ser ese gestor de cambio dentro de las empresas, en recursos humanos, en la parte financiera y en la parte pues de beneficios, las personas que se dedican a revisar qué beneficios les convienen a los empleados, ser ese gestor de cambio, de pensar fuera de la caja, fuera de solamente revisar qué está haciendo mi competencia, qué está haciendo mi sector, qué está haciendo mi industria. Yo empiezo a revisar qué necesita mi gente. Y cuando yo reviso qué necesita mi gente, puedo hacerles programas que sean mucho más fáciles. Y ser ese gestor de cambio significa también que tú te des cuenta cómo están sus niveles de endeudamiento. Hay algunos índices, y se los voy a decir así más o menos parafraseados, unos índices que nos indican cómo está el nivel de bienestar financiero de nuestra compañía. El primero es el nivel de libertad financiera que tiene la gente. Si yo no sé cuál es el nivel de libertad, debería yo de hacer un escáner, debería yo de hacer un sondeo para revisar qué tanta deuda tienen, si me piden prestados, si piden a prestamistas. ¿Qué hace la gente? ¿No? Hay veces que se prestan entre ellos y luego no se pagan y entonces hay una ruptura interna y uno no se entera de esas cosas porque no hay pregunta, porque no revisa cómo funciona. Entonces, cuando nosotros revisamos el nivel de libertad, nos damos cuenta si ellos tienen posibilidad de elegir una cosa u otra. Si yo tengo muchísimas deudas, no tengo posibilidad de elegir. Me toca pagar mi mensualidad y ya no me da para más. Y aunque me aumentes la inflación y aunque me aumentes mi sueldo y le pongas todos los incrementos que tú quieras, no me va a alcanzar. ¿Cuál es el otro índice que necesitamos revisar? El índice de coraje financiero. ¿Qué hace una persona y cómo reacciona ante una crisis? ¿Qué pasaría? ¿Está preparado o no está preparado? ¿Cuál es su nivel de planeación financiera? ¿Cómo ahorra? ¿Cómo piensa para el futuro? ¿Cómo administra un presupuesto? ¿Cuál es su nivel de acompañamiento financiero? Si tiene a alguien a quien preguntarle con quién se codea para hablar de temas financieros. Es importantísimo que las personas también sepan que pueden contar con alguien de confianza y en confidencialidad para contarle estos asuntos, porque a veces lo cargan ellos mismos, se lo platican a la familia y no saben qué hacer. Pero cuando tienen un programa de apoyo, pueden levantar la mano para que se les ayude. Y entonces, cuando salen de ese hueco, respiran. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esto? Que se ponen la camiseta de la empresa. No, hombre, para que una persona que haya salido de deudas gracias a un programa que puso la empresa para ayudarle, está completamente agradecido. Una persona que le ayudaron a hacer su transición para que pudiera salir de manera tranquila hacia su pensión, se siente totalmente agradecido y lleva la camiseta puesta aunque sea un pensionado. Esos son los programas de apoyo que necesitamos buscar, que les hablemos de ahorro, de endeudamiento, de tarjetas de crédito, de cómo manejar tu inversión, de cómo crear patrimonio, de cómo enseñarle a tus hijos de finanzas, de cómo administrar tu dinero en pareja. Muchas cosas. O sea, esto hay infinidad de temas. Por eso es importante que el programa sea específico, porque además yo no le voy a hablar igual a una persona que tiene 40 años y tiene 3 hijos, a un soltero de 25 que vive con sus papás. Nada que ver su situación económica, nada uno con la otra, sus prioridades no pueden ser iguales. Entonces, puedo hacer el programa dirigido a cierto rango de edad o también lo puedo hacer por, ¿cómo se dice esto? A lo que se dedica, si es administrativo, si es operativo, si es un gerente. A los gerentes y a los operativos no les puedo hablar igual. Entonces, los programas de apoyo en bienestar financiero tienen que estar dirigidos por perfil, ¿vale? Entonces, bueno, yo con esto me despido. Quisiera saber si hay comentarios,
Si alguno de ustedes pues ha pensado en esto, si ya se lo habían preguntado en por qué podríamos moverlo así, si hay alguno de ustedes acá que me diga, mira, la verdad es que conmigo sí se acercan los empleados para pedirme adelantos de nómina o préstamos, porque eso también puede ser un programa de beneficio para ellos. Crear un programa en donde no se endeudan, sino solamente les adelantas una parte para que no pidan prestado. ¿Cierto? Bueno, muy bien, ahora sí, pues yo les dejo acá mis datos, quisiera saber si hay preguntas, cualquier cosa, yo estoy aquí a un clic, a un WhatsApp, lo que necesiten también. Si me necesitan buscar, pues en LinkedIn, en redes sociales, me encuentran también así como Susel Morris. Yo estoy como líder de bienestar financiero para esta región. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más, saber de tendencias, saber de cómo podemos ayudarlos, finalmente yo también estoy para servirles en este tipo de cosas. Así que estoy atenta a sus preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas o comentarios acá en el chat? Bueno, si no hay preguntas, entonces sí me gustaría saber qué les pareció. ¿Qué les pareció esta charla? ¿Qué les pareció? Adelante, Carla. Si me ayudan ahí con su micrófono. Acá la gente aparte de causalidad, todo muy interesante. Ah, muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien ya sabía de estas tendencias a nivel mundial que hoy se están enfocando justamente en la parte social y en el tema de trabajo digno? Muy bien. Bueno, creo que no hay más comentarios ni más preguntas. Yo le paso acá el micrófono también a William, solo pues para despedirnos. Muchas gracias por su atención, por estar aquí presentes. Para mí ha sido un honor. Gracias.